Hola chicos, bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Ya estábamos hablando del tema de la comunicación, ¿verdad? Y de los medios de comunicación artísticos que fueron el graffiti. Hoy hablaremos de los textos que permiten comunicarnos y hablar de un tema en específico. Les hablo de los textos expositivos. ¿Pero qué es un texto expositivo? Estos textos expositivos son aquellos escritos que forman ideas, conceptos, hechos o tal vez pueden producir o transmitir un tema de interés general. Su objetivo principal es transmitir la información de forma veraz y precisa para que el lector o el participante la comprenda completamente. Ahora hablaremos de las partes del texto expositivo. Se desarrollan en introducción, desarrollo y conclusión. La introducción nos comunica de forma general de qué se va a tratar el tema. El desarrollo se expone la parte o el tema central con claridad, ideas mediante ejemplos y descripciones. Y la conclusión nos cuenta de manera breve, clara y rápida cuál es el objetivo fundamental del tema que hemos hablado o hemos escrito. Un ejemplo de texto expositivo podrían ser las entrevistas, pues desarrollan un tema central y una introducción, queriendo captar la atención de la persona que está leyéndola o escuchándola. Resulta que este tipo de textos tienen unas características importantes. El primero o la primera es la objetividad. En este tipo de textos expositivos nunca se va a dar la opinión personal sobre el tema. Siempre vamos a ampliarlo de manera científica y profesional. 2. La claridad. Los textos tienen que usar un lenguaje fácil de comprender, que todo el mundo pueda captar el tema sin dificultades. Y si hay alguna palabra que pueda ser difícil, tratémosla de buscar o reemplazar por otras usando sinónimos o antónimos. La precisión es la 3. En este, cuando hablamos de precisión, es que la información que se está otorgando tiene que ser verídica y exacta. No pueden haber datos falsos. A continuación, verás un ejemplo y un video sobre texto expositivo. A ellos cuando queremos aprender sobre algo que nos interesa. Algunas de las estrategias usadas en los textos expositivos son la definición, la comparación, la clasificación y la ejemplificación. Estas estrategias son usadas para que la información sea clara y pueda ser comprendida por el lector. Algunos ejemplos de textos expositivos son los artículos enciclopédicos y científicos. Es muy importante que en el texto expositivo los datos sean exactos y confiables. Gracias por su ayuda. Creo que lo he entendido muy bien. Tengo muchas ganas de sentarme a planear la escritura de mi texto expositivo. Solo me queda una duda. ¿Puedo incluir en mi texto mis opiniones sobre el planeta en que vivimos? No, Ricky, en el texto expositivo son muy importantes la objetividad y la exactitud en la información, por lo que tus opiniones no son necesarias. Tomemos como ejemplo un texto expositivo del libro Entre textos, del grado tercero. ¿Qué es la migración de los animales? Muchos animales migran, es decir, se desplazan de un hábitat a otro en determinadas épocas del año. Durante una migración, los animales se desplazan a menudo por muchos días. Los animales más pequeños, como los del plancton, los anfibios y las langostas aprovechan las corrientes de agua, mientras que las aves aprovechan los vientos y las corrientes de aire. Los animales migratorios usualmente utilizan las mismas rutas año tras año. Los animales terrestres cruzan montañas, ríos y extensos territorios. Pájaros, murciélagos e insectos vuelan a lo largo de grandes distancias, algunas veces cruzando continentes enteros u océanos. Los animales nadadores pueden migrar distancias que abarcan medio mundo. La migración cumple distintos propósitos. Hay especies que lo hacen para evitar los inviernos o veranos en extremos rigurosos. Otros animales migran buscando un lugar apropiado para su reproducción o huyendo de sus depredadores. Otras especies lo hacen para buscar alimento. Observemos ahora algunas estrategias del texto expositivo que acabamos de leer.
En la mayoría de los casos, el texto expositivo busca dar respuesta a una pregunta. En el primer párrafo encontramos la definición de la migración, que en este caso se refiere al desplazamiento de algunas especies de animales. En el segundo párrafo encontramos la ejemplificación, pues se mencionan algunas especies y los medios que utilizan para migrar. En el tercer párrafo predomina la explicación, pues se brinda información sobre las distancias que recorren algunos animales durante la migración. En el último párrafo encontramos la comparación, que sirve para hablar de los diferentes propósitos que tiene la migración. Esto no significa que ese deba ser el orden en que aparezca la información, ya que este tipo de secuencias se pueden combinar en cada parte del texto. Lo importante es que haya un desarrollo lógico del tema que se está abordando. Veamos algunas estrategias que pueden ser usadas en el aula de clase para la producción de textos expositivos. Una forma interesante es partir de preguntas que deban ser respondidas por el texto. Estas preguntas pueden servir como título del texto. Se sugiere hacer una lista de preguntas en grupo y decidir cuál de ellas podría ser respondida mediante la escritura de un texto. Durante la etapa de planeación se debe pensar en la estructura del texto y en que en cada párrafo predomine una de las estrategias del texto expositivo. En el caso de las definiciones, se puede hacer un ejercicio previo con palabras nuevas para los estudiantes. A ellos les encanta aventurarse con definiciones sobre aquello que aún no conocen. Tomemos como ejemplo el texto que debe escribir Ricky sobre el sistema solar. Una vez decidido cuál es el tema que se va a exponer, se inicia con una definición. ¿Qué es el sistema solar? Luego, se puede hacer una enumeración de los planetas que conforman el sistema solar y una breve descripción de algunos de ellos. Esto servirá para hacer comparaciones y clasificaciones. Cada tipo de secuencia o estrategia utilizada en la exposición puede ser abordada mediante actividades distintas de producción escrita. Se puede dedicar una clase a que los estudiantes hagan definiciones a partir de objetos o fenómenos que conocen. Para la ejemplificación sugerimos temas que sean cercanos y que despierten su interés. A partir de los ejemplos se pueden armar grupos o campos semánticos y trabajar con la clasificación. Lo importante es que los estudiantes se familiaricen con cada estrategia y luego puedan incorporarlas a la escritura de sus textos expositivos. En mi texto dedicaré uno de los párrafos a hablar del planeta que más me interesa, la Tierra, y explicaré por qué es el único del sistema solar en el que hay vida. ¡Qué buena idea, Ricky! Puedes añadir ejemplos y descripciones de nuestro planeta, para luego hacer un párrafo de conclusión sobre el lugar privilegiado que ocupa la Tierra en el sistema solar. Creo que ya es suficiente planeación para mi texto. Ya tengo una lista de ideas, las notas que tomé durante la conferencia y un esquema para organizarlas. Ahora a escribir. ¡Excelente idea, Ricky! No olvides las etapas de reescritura y revisión de tu texto. Gracias, Patty. Con mucho gusto, Ricky. Estoy ansiosa por leer tu texto expositivo. Esperamos que esta microlección... Chicos, y como lo mencionaban anteriormente, este tipo de textos es solo para explicar un tema a profundidad. Debemos tener en cuenta la introducción, el desarrollo y la conclusión. Todo esto para presentar el tema, dar conceptos o definiciones, desarrollar y dar ejemplos sobre las situaciones o del tema, sintetizar y escuchar sugerencias, pero de expertos. Nunca daremos nuestra opinión personal. Además, también podemos hablar de textos expositivos, de artículos o escritos como noticias, recetas de cocina, descripción de objetos o personas o informes. Este tipo de textos no se miden por la cantidad de páginas, palabras o párrafos. Lo importante es que el concepto o lo que se escriba pueda ser entendido por el lector. Chicos, y con esto damos por concluida esta explicación. Lo demás lo trabajaremos en nuestra sesión Encuentro Virtual. Espero tengan listas todas sus preguntas y así realizaremos una